Bueno, ya enseguida le preguntamos a Rogelio Frigerio y también vamos a estar hablando con los economistas. Pero les decía, la foto política de la jornada cayó como una bomba al interior del radicalismo y de UNEN. Corazones que se juntan, miren. Allí está Sergio Massa, candidato presidencial del Frente Renovador. Gerardo Morales, senador nacional de la Unión Cívica Radical, una de las figuras del radicalismo, quiere ser candidato a gobernador. Protagonizaron hoy esta foto política que, reitero, cayó como una bomba dentro del radicalismo, pero también para la estructura de FAP-UNEN. A ver, algunos dicen, no pasa de una foto política. Es una foto del momento, le conviene a Massa, le conviene a Morales. Incluso hoy el senador dijo, Massa quiere ser candidato, Massa quiere ser presidente, yo quiero ser gobernador. Pero la información que tenemos es que desde hace varios días Massa con Gerardo Morales vienen manteniendo encuentros reservados y que en realidad hoy con esta foto sellaron un acuerdo político para ser Gerardo Morales candidato a gobernador en Jujuy con el apoyo de Sergio Massa. Aquí también hay una realidad. Dentro del radicalismo hay varios caciques regionales, varios candidatos a diputados que quieren un candidato fuerte y que dicen, hoy por hoy, ninguna de las figuras del FAP-UNEN me garantizan llegar a la gobernación. Entonces algunos, caso Osvaldo Cornejo en Mendoza, radical, quiere ir con Mauricio Macri, caso de otros caciques que quieren o están ya coqueteando con Mauricio Macri, y otros radicales que dicen, nosotros tenemos que ir con el sector más peronista. Gerardo Morales, o la gente que rodea a Gerardo Morales, dice, el único que puede garantizar la gobernabilidad en la Argentina es el peronismo. Y hoy por hoy, Sergio Massa. Nosotros le podemos acercar un bloque de senadores importantes, diputados y también varios candidatos fuertes de la Unión Cívica Radical. Esto obviamente cayó como una bomba. Hoy salió Cobos, el primero a decir que debilita al FAP-UNEN y que fortalece la candidatura de Sergio Massa. Y Wiener también, porque ahí da la impresión como que Cobos y Wiener han hecho un acuerdo político fuerte de decir, pase lo que pase, nosotros seguimos adelante y que los que queden, queden. Pero además esto, este acuerdo, esta foto política, la hace Gerardo Morales 2 días después que el presidente del partido, Ernesto Sanz, lanzó su precandidatura el viernes pasado en el Luna Park. Es decir que hay mucho revoltijo político para el interior del radicalismo, porque unos coquetean con Macri, otros coquetean con Massa, y una bomba para FAP-UNEN, ¿no? Está Roy Cortiña, ahora se lo vamos a preguntar. ¿Cómo le cayó? Cortina, bueno. ¿Cómo le cayó esta foto? Bueno, mi apellido. Bueno, ¿cómo anda? ¿Cómo le cayó esta foto? Es una foto más. Yo lo que creo que de acá a las PASO, este tipo de fotos, producto de las peculiaridades que tiene cada una de las provincias y de cada uno de los distritos, van a existir. Pero no le hacen bien. Ustedes quieren ser una fuerza, quieren ser gobierno y ya están coqueteando con otros. No, Patricia. Están todos en campaña. ¿Te puedo terminar la idea? Están todos en campaña y me parece que siempre a UNEN se le mira la mala noticia y se le pide una prueba de amor que no se le pide a los demás. Yo creo bueno, que el Frente... sacan esta foto, no, Roy. pero el Frente para la Victoria tiene igual de fotos complicadas, porque vos explícame cuál es la coincidencia entre Rossi y Scioli, por ejemplo. Pero son todos peronistas. Son todos peronistas, y bueno, está bien, nosotros estamos haciendo un frente que es mucho más dificultoso, porque está formado por 8 partidos, pero la noticia es que estamos avanzando más allá de la foto de ¿Con Morales. Massa? No.
nosotros acabamos de hacer una reunión de economistas, que vos como sos un periodista informado, ya lo sé. habrás enterado. Está bien, estamos elaborando un programa, pero siempre... Pero Roy, está bien. Pero fotos hay montones. Yo soy uno de los primeros que digo que bienvenido, y lo dije siempre, lo he dicho con vos, bienvenido al espacio UNEN. Sí. Ahora, si Gerardo Morales es presidente del bloque de senadores del radicalismo. Pero es una foto, hay que ver bien pero hace 10 días que vienen manteniendo también hay fotos de todo el mundo con todo el mundo. A ver, Patricia, ¿qué pasa? A mí me gustaría del radicalismo, ¿qué pasa? Varias cosas. Primero, que cómo será que ya nadie dialoga en el país, que cuando dialogan entre diferentes partidos políticos y dirigentes pasa a ser una novedad que se expresa en términos de bomba. Segundo, nosotros hemos estado hablando y hemos hablado de la libertad para generar alianzas de mediano alcance en los distritos como son las provincias y los municipios, entre aquellos que mejor se entienden, y no tiene que ver con el armado de UNEN a nivel nacional. Son acuerdos que son circunscriptos a cada uno. Es decir, que en Jujuy puede ir Gerardo Morales con Massa. Eso no significa que primero, que ni el radicalismo de Jujuy se encolumne con la candidatura presidencial de Massa. Usted sabe cómo es la política. No, dice, justamente, si yo te apoyo en Jujuy, vos me tenés que apoyar en el orden nacional. Justamente en ese trapicheo no se va a entrar. El tema son acuerdos programáticos que generen no solamente un acuerdo electoral, sino además un acuerdo de gobernabilidad. Y sobre todo me parece importante aclarar que quienes no tienen estructura territorial en todo el país son los que se asoman todo el tiempo a hablar con el radicalismo. Bueno, ahora lo seguimos. Héctor Daer, ¿qué tiraron las redes? ¿Ustedes están buscando también radicales, el Frente Renovador? No, a nosotros no nos pone colorado para nada tener la posibilidad de avanzar en la discusión de proyectos y en la discusión de posibles candidaturas en un futuro, tanto Gerardo Morales a nivel provincial como la de Sergio a nivel nacional. Creemos en esto, las vertientes son dos partidos populares, ¿no? Sergio proviene del peronismo y Gerardo Morales del radicalismo, con lo cual es una perspectiva de país que podemos tener en común y de esa manera avanzamos, como vamos a seguir avanzando en todo el territorio de la República Argentina. ¿No? Lo que debe pasar es que Gerardo Morales fue a una elección con Roberto Labaña. Hoy Roberto Labaña es uno de los pilares técnicos de este espacio político y debe ver en ese espacio político las posibilidades de sacar el país adelante, ¿no? ¿Y esto puede romper el radicalismo? Porque va a haber divergencia en algún momento, Patricia. A nivel nacional de ninguna manera, estamos en un periodo donde todo el mundo habla con todos y yo creo que la fuerza divisoria, la línea divisoria va a ser el populismo o la república. Y me parece que ahí nos va a encontrar los radicales a todos de un mismo lado. Bueno, ya vamos a volver con el tema político. Rogelio Frigerio, presidente del Banco Ciudad. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias Buenas noches, por estar. ¿Cómo fue? ¿Fue tenso el encuentro? ¿Fue amable, protocolar? ¿Les bajó línea? ¿Les pidió Vanoli? ¿Qué pasó? No, la verdad que fue amable y protocolar. Fue la primera reunión del presidente del Banco Central con los banqueros. Se presentó, tiró algunas definiciones como las que plantearon acá, digamos, en términos de que no tienen en sus planes de evaluar la moneda, el tipo de cambio oficial y planean seguir con la venta del dólar ahorro. Nos pidió que retransmitamos esta... ¿Eso los tranquiliza a ustedes? ¿Le creen? Hay que ver qué margen tiene de maniobra el Banco Central, ¿no? Para sostener esto en el tiempo. Ojalá que ocurra. La verdad que las devaluaciones terminan afectando siempre a los que menos tienen. Y el dólar ahorro es un mecanismo de mínima para que aquellos que tienen alguna mínima capacidad de ahorro puedan cubrirse de la inflación. Ojalá que lo puedan sostener. Aparentemente no se habló o no está en su órbita resolver los problemas que la Argentina viene arrastrando hace muchos años, ¿no? La inflación, la incapacidad que tiene esta economía de generar empleo privado genuino, la falta de dólares. Bueno, de eso no sé si no está en la órbita del Banco Central. ¿Pero hablaron, ustedes le preguntaron estos temas, tuvieron la posibilidad? Sí, en realidad fue una reunión en la cual nosotros fuimos invitados, así que lo que sí planteamos es futuras reuniones. Él se mostró muy predispuesto a atendernos y a atender nuestras sugerencias o nuestros reclamos. Pero ningún banquero preguntó concretamente si el Banco Central prevé una inflación menor de acá en adelante que la acumulada en lo que va de 2014. No, la verdad que no. Insisto, fuimos más a escuchar que a y sobre la operatoria con Blue, que fue lo que originó las denuncias de la presidenta y el recambio en el Banco Central, ¿dio especificaciones sobre eso? ¿Les pidió algo?
No, sí hubo una mención. Bueno, vos lo planteabas respecto a las operaciones de contado con liqui, hubo un descargo de los Perdón, bancos. me refería a eso, no al Blue, a las orientaciones de contado con liqui. Hubo un descargo, eso, ¿sí? un descargo de los banqueros nombrados por la presidenta. Chicho Pardo estuvo ahí. Que aclararon su situación. El presidente del Banco Central los escuchó y bueno, eso tiene su andarivel de investigación. Pero, digamos, oficialmente a ustedes les pidieron, ¿él pidió algo respecto a estas operatorias? No, se le consultó si el Banco Central estaba en contra de las operaciones de contado con liqui, dijo que no, que eran legales y que simplemente estaban controlando o mirando que esas operaciones no se transformaran en alguna intromisión en el mercado de cambio. Hoy justamente el contado con liqui bajó fuerte. Después, por ahí tenemos el gráfico con los valores. ¿Hubo alguna instrucción puntual desde la Comisión Nacional de Valores o desde el Banco Central para que morigeren las operaciones? No. Bueno, se le preguntó específicamente si el Banco Central estaba en contra de las operaciones con contado con liqui y dijo que no. En la medida en que no se tornaran un instrumento que afectara al mercado de cambios, que no es supuestamente su idea. ¿Cómo lo vio usted? ¿Cómo lo vio a Vanoli? Digamos, ¿lo vio bien posicionado allí frente al Banco Central? Sí. ¿Cuál fue la impresión que tuvo? Bueno, lo vi arribando a un lugar, creo que es el segundo día que tenía en su gestión, en un momento complicado, ¿no? Un momento de mucha incertidumbre, mucha desconfianza, en donde lo que más se afecta es las variables monetarias, ¿no? Que dependen, o cambiarias, que dependen más que ninguna otra, si se quiere, de la certidumbre y de la confianza. Ahora se van al Fondo Monetario Internacional. Sí, nos comentó que viajaban y entonces decidimos de común acuerdo hacer una nueva reunión a la vuelta de esta misión donde va acompañado por el ministro. Con Kicillof. ¿Y les adelantó algo que se puede llegar a discutir allá? No, me pareció una buena noticia que fueran. ¿Es una buena noticia? Yo creo que sí, que está bien que la Argentina tenga vínculos y conversaciones. Porque además hoy se conoció, o el fin de semana, la preocupación que tiene el fondo respecto a los fondos buitres y a futuras, digamos, acciones de los buitres que pueden perjudicar la economía global. Sí, está bien que la Argentina participe de esas decisiones que tiendan a ordenar un poco más el mercado de deuda de los países emergentes, sobre todo como la Argentina. Me parece que el hecho de que viaje el ministro y que viaje el presidente del Banco Central a la reunión del Fondo y del Banco Mundial es auspicioso. Rogelio, ¿me espera un minuto? Sí, Aldo, buenas noches, Aldo Piñanelli, gracias por venir. Y usted como expresidente del Banco Central, que estuvo en algún momento silla caliente también, ¿cómo ve el cambio, las primeras definiciones que está teniendo Vanoli? Bueno, todavía es muy prematuro, ¿no? A mí Fabri era una persona que me gustaba personalmente por su actitud en la crisis de enero. Después no fue acompañado por el equipo económico en otras medidas y sufrimos lo que estamos sufriendo ahora. Hay que esperar, porque 2 días en el Banco Central, aparte hubo 2 o 3 días de un virtual feriado cambiario, porque la mesa de cambio del Banco Central no estuvo operable en estos días, así que hay que esperar cuando se renueve eso. Hasta ahora los anuncios los 2 o 3 anuncios que conocemos están dirigidos, en primer lugar, a achicar el spread bancario. Sube la tasa mínima de los plazos fijos chicos y ahí fijado una tasa máxima para los préstamos. ¿Eso le parece bien? No. ¿No le parece bien? No me parece bien. No, porque es una política monetaria errática. Estamos con una inflación del 40% y el 23% de tasa no resuelve ningún problema. Pero si recorta la rentabilidad de los bancos, no es... de alguna manera los bancos compran y venden mercadería dentro de las normas que dicta el Banco Central y se debilitó aún más cuando hoy se cuadriplicó el costo de los aportes de los bancos a CEDESA, las garantías de depósitos. Eso es otro tema que veremos cómo queda la rentabilidad. Aparte hay que tener mucho cuidado en la Argentina cuando se habla de rentabilidad, porque con una inflación del 40% anual, cualquier utilidad que pueda haber por diferencia de cambio, tanto en el sector privado como en el Banco Central, como en los bancos, si se ajusta por inflación, no sé cuál es el resultado final. Seguramente no va a haber rentabilidad. Entonces hay que ser muy cuidadosos con estas cosas. ¿Usted dice que los bancos no están ganando plata? Porque los bancos han ganado plata por diferencia de cambio y por inflación. Cuando se hace el ajuste por inflación, la utilidad es igual a cualquier otra actividad económica, como le ha pasado al Banco Central o al Banco Nación, es lo mismo. A ver, Aldo, un minuto. Si se gana o se pierde en la actividad bancaria, mejor que se gane, porque Argentina necesita un sistema de bancos capitalizables. No nos olvidemos
que los que depositan plata en los bancos privados, porque el público tiene la garantía del Estado, la única garantía que tienen es el patrimonio de los bancos. Así que si afectamos los patrimonios, en el 2001 pasó algo similar y la cosa no terminó bien. Y el otro tema que vemos que está haciendo el Banco Central, al poner a Jorge Rodríguez como gerente general, que es un experto en el sistema de control de cambio y muy buen profesional, es que se le quiere dar un perfil al Banco Central de mayor contralor sobre la actividad cambiaria. Digamos, hasta ahora es eso lo que se escuchó, después hay que esperar en el día a día. Enrique Martínez, ¿cómo ha visto este cambio, las primeras directivas de Banoli? Yo creo que deberíamos hacer todos un esfuerzo por ordenar las expectativas, o sea, los términos sobre inseguridad, incertidumbre, angustia. Yo me pregunto, Gustavo, ¿qué diría el conjunto de los analistas que viven sobre ascuas en la Argentina hace varios meses si vivieran en un país que tuvo que vender este año 100.000 millones de dólares de reservas, un tercio de su reserva para mantener el valor de la moneda, que tiene importaciones mayores que las exportaciones por primera vez en 20 años, o que necesita 80.000 millones de dólares de inversión extranjera para cubrir sus cuentas externas? Ese país es Brasil. Si alguno de los analistas nuestros estuviera en Brasil, supongo que estaríamos con suicidio masivo, o no sé, o fugas a refugios especiales de la India para ordenar el cerebro, porque comparada esos números con los números argentinos, son números absolutamente intrascendentes los nuestros. Lo que pasa es que si los comparamos y luego bajamos a la realidad, advertimos que tenemos dificultades. Tienen dificultades los sectores más humildes, que dependen de ingresos fijos con una inflación importante. Tienen dificultades los ahorristas, que se han contagiado de temor y efectivamente la restricción externa los hace fugar una vez más al dólar. Hasta tienen dificultades los exportadores fuertes porque no saben qué política tomar. Yo creo que el ordenamiento del Banco Central con una política homogénea con el Ministerio de Economía no debe ser otra cosa más que bienvenido. Pero además hay que destrabar esta cuestión de expectativas cruzadas agigantadas por algún lado. Y yo creo que la emisión de un bono en dólares que se anuncia para poco tiempo, el comienzo de los swap con China o del swap global con China, los depósitos de China con las inversiones para el sur y la posibilidad de financiar YPF con ahorro interno, me parecen caminos francamente simples, viables, para destrabar la restricción externa que está al alcance que el problema de un equipo sereno. Justamente el problema pareciera que es la falta de dólares en la economía argentina hoy, ¿no? Eso estoy señalando que es un problema que lo hemos agigantado desde todos lados, aún desde el propio gobierno. Pero me parece que tiene la llave. Si estamos sentados sobre Arabia Saudita y no podemos financiar eso con los dólares de los ciudadanos argentinos que los tienen en las cajas de seguridad o bajo el colchón, algo mal estamos haciendo. Usted hizo una propuesta en ese sentido, Enrique, pero la pregunta es quién que tenga un dólar físico abajo del colchón o en caja de seguridad se lo prestaría a YPF. No se lo debería prestar, lo debería invertir en acciones, como lo hace George Soros, que ya compró 500 millones de dólares en acciones de YPF. YPF debería ampliar su capital o debería poner un bono a largo plazo con utilidad garantizada igual a la utilidad de la sociedad matriz, digamos. Y así como se va a colocar un bono al 9%, que se supone que se va a colocar con toda facilidad, yo quisiera simplemente hacer una encuesta seria, de verdad, sobre cuánta gente estaría dispuesta a sacar el dinero del colchón y ponerlo en las mismas condiciones que Soros se lo pone a YPF. Pero en dólares. En dólares. ¿Y hay posibilidades de esto? Aldo, ¿hay posibilidades? ¿Hay confianza? Porque lo primero que dice la oposición es no hay confianza. El problema es ese, hay que recuperar la credibilidad. No solamente ¿Qué hacemos? ¿Traemos a Soros de ministro de Economía, digamos? Traelo, ya que Soros es amigo del gobierno, el rey de los buitres es amigo del gobierno, que es Soros, es el creador de los buitres. Lo que quiero decir... Vos estás defendiendo a Soros, es no incongruente lo que estás digo. diciendo. Si inversores que tienen todo el globo para invertir, invierten en acciones de YPF, traelo a Soros de ministro, a ver cómo te va.
No es un gran No negocio. se entiende lo que quiero decir o no se quiere entender. Hay algunas Héctor. cosas que son contradictorias. Acabamos de aprobar un código civil, o lo acaba de aprobar el oficialismo, donde pactos en una determinada moneda se pueden resolver la deuda en otra determinada moneda a elección del deudor. ¿Quién va a ir a poner $1 en YPF si el día de mañana le van a devolver pesos a un valor Pero X? usted no entiende lo que estoy Yo diciendo, entiendo, entonces. entiendo. No estoy diciendo que le presten a YPF. Estoy diciendo que inviertan en YPF Bueno. con los mismos derechos que invierte cualquier accionista Lo que de pasa es YPF. que acá estamos garantizando mejores condiciones de inversión como las que se le generaron a Chevron que a los propios inversores argentinos. Entonces reclamemos Yo que a también. los inversores Yo argentinos también. le demos el mismo derecho Yo y va a ver también. la cola que Yo se también, genera. De ninguna A ver, manera. Patricia, ¿qué Nos pasa? ha pasado con el bioetanol. ¿Qué fue lo que dijo el gobierno? Que había que ponerle valor agregado a las materias primas, que había que dar, había que generar valor, y resulta que al bioetanol, ahora, después de las inversiones que se han hecho en el sector, para sacar combustible de maíz o de caña de azúcar, le suben el corte a la nafta, pero le bajan el precio en favor de YPF. Entonces, aquellos productores en provincias como Tucumán o como Córdoba que no son petroleras, toda esa inversión que se hizo de muchos millones de dólares queda en el aire, Pero, porque en diputada, realidad, con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que si YPF va a ser la empresa líder que tiene el gobierno insignia para hacer política económica con posición dominante y un gobierno atrás tomando decisiones que la beneficien, obviamente Soros puede venir acá tranquilamente porque va a tener el gobierno que le dé las condiciones que el mercado y el riesgo no le van a reconocer Diputada, nunca. alguien que invirtió en una planta de bioetanol con un cierto precio del maíz, que eso es principal materia prima, cuando la materia prima cae el 20% no puede pedir perito para la vieja, me quedo con toda la diferencia. Es razonable que el precio del bioetanol acompañe el precio del maíz. Eso es todo lo que se ha hecho. Eso ha sido derivado YPF, no es una cuestión de baja de Pero precio. eso es todo lo que ha hecho. A ver, Roy Cortina. No, yo escuché atentamente los números que planteaba y la comparación que hacías con Brasil. Lo que pasa que me parece, con todo respeto te lo digo, que son números sin humanidad. ¿Por qué? Porque atrás de la crisis económica hay una crisis social en la Argentina. Entonces, Brasil puede tener todos los defectos de su economía que pueda tener y que ustedes puedan enumerar. Pero la verdad que viene sacando gente de la pobreza de a millones de hace bastantes años. Y la Argentina ha aumentado la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. ¿Sí? Argentina tiene una brecha entre los ricos y los pobres casi idéntica a la que existía en la La Argentina en el bolsa año de 2003. pobreza de Brasil es mucho menor que Pero- la asignación universal por hijo ¿Pero qué argentino. tiene que ver? Roy. Vos en la Argentina hoy tenés una inflación del 35-40% y después de 10 años de Pero en crecimiento valor real, tenés un 25% la argentinos bolsa brasileña en la es mucho menor que indigencia la y en la asignación universal por pobreza. hijo, Roy. Dejemos los números un poco de la No economía. comparemos en el aire con axiomas. pero porfa, ¿qué axiomas? Claro. ¿Pero en qué mundo caminás vos en la Argentina? ¿En qué calle caminás? ¿Vos no te das cuenta cómo la pobreza ha aumentado? Claro, y conozco la de Brasil también. ¿Pero qué Y tiene sé que que en ver de Brasil- Brasil? Brasil ha crecido. Nosotros no hemos crecido hace 2 años que Pero tenemos Brasil una está crisis. estancado hace Se está 4 generando años. una tormenta perfecta en la Argentina. Hay manejamos aumento números que son Pero por falsos. favor, hay aumento del desempleo, hay inflación, hay escasez de divisas. Igual que en hay Brasil, falta de en reserva. todo Pero tiene que caso. dejar Brasil a un lado. Brasil es otra cosa. Nosotros no teníamos la cantidad de pobres que tenía que sacar Brasil de hace 10 años, de la pobreza estructural en Brasil. No es ningún axioma. No, recibimos pero 50% me extraña de vos que pobres. sos peronista. ¿Cómo vas a hablar de axioma en la realidad social que tiene? 50% El del pobre cuadro recibimos. social que tiene hoy la Argentina, después de tener 10 años de crecimiento que no tiene antecedentes en la historia del país. Por favor, hay un déficit de este gobierno. Comparto esa A mí- situación. La compartí, bueno, y entonces es comparto importante, partamos la de eso para preocupación adelante. definida sobre eso. A mí- Creo a- que no lo vamos a resolver con un ajuste a los 90. Pero nadie habla A de mí una me- ajuste. a mí me gustaría- Hablamos, no, ¿por Pero hay, qué? hay No un tema hay. de fondo, Héctor. hay un tema de fondo que es el tema inflacionario. Así es. Porque acá lo que tendría que haber hecho también el presidente del Banco Central es decir, bueno, la pauta de emisión monetaria es esta, las pautas para tener una proyección inflacionaria a futuro son estas, y de eso no hablamos. Este es el problema de fondo. La inflación se devora el salario, las jubilaciones, la paridad cambiaria, devora Estimado todo. amigo, para Este es el fondo- bajar la inflación el problema de abruptamente fondo. en este país hay que fijarle No hay que precios bajarla a los abruptamente. formadores No, de lo que hay precios. que hacer es Bajarla reconocerla, abruptamente, es un perdón. error. Pero Yo quiero algo hacer pasó, una- ¿no?
teníamos una economía que crecía al 9%, teníamos un valor cambiario competitivo, el crecimiento del empleo, crecimiento de la industria, y de golpe y porrazo rifamos todo. No lo rifamos, toda todo. Latinoamérica está inmersa en el mismo problema. No, todos no. Todos. No, los procesos inflacionarios no se dan en toda la región como se dan acá. Porque esos países mejoraron menos el salario real que nosotros. Y la mejora del salario real nos genera inflación. Ese dilema no lo estamos resolviendo. Ahí no vamos a coincidir nunca. Lo que quiero decir es que ese dilema no lo estamos resolviendo. No estoy proponiendo que caiga el salario real. Estoy defendiendo. La mejora del salario real lo que hizo fue evolucionar la economía, generar crecimiento. Hasta que los formadores de precios se lo llevaron todo con inflación. Bueno, pero perdón, la inflación la llevan los formadores de precios. Hicieron cosas por el tema de los precios, claro. ¿no? Pero hoy por hoy, ¿qué habría que hacer? ¿Un ajuste de la economía cuando se habla de bajar la inflación? Lo que hay que tener es un plan económico. Este es el tema de fondo. Rogelio, tenemos que tener perspectiva con un plan económico. ¿Y el macrismo está en condiciones, de generar expectativas a futuro? ¿Cómo están viendo este momento? ¿La economía está mal? ¿La economía viene bien? ¿Es un problema político, un problema de confianza? Bueno, arranca con un problema de confianza. Este gobierno tiene el chance como para revertir esta situación. Falta un año de gobierno, es muchísimo para hacer la plancha y dejar que los pobres se sigan acumulando en la Argentina. Y luego seguirá el proyecto, no se preocupe, digamos. Tiene que recuperar. ¿Cómo se recupera la confianza? Primero diciéndole la verdad a la gente, digamos, un presidente que mire a los ojos a los argentinos y le diga, hay un problema de inflación gravísima en la Argentina, hay un problema de desocupación cada vez más importante, hay un problema de pobreza y de indigencia. Si lo que escuchamos es que la inflación es porque aumentan los salarios, no hay pobreza y baja la pobreza y la indigencia, como dice el jefe de gabinete, y no hay inflación, y todos los males de la Argentina son culpa de los formadores de precios o de un juez senil de Nueva York o de un par de cambistas locales, y estamos errando el vizcachazo porque no estamos haciendo un buen diagnóstico de la realidad. Los problemas de la Argentina son autoinfligidos, son autogenerados, y eso, que es una muy mala noticia para los argentinos porque dice que todo el sufrimiento de millones de argentinos tiene que ver con malas políticas, también es una buena noticia porque no tenemos a nadie a quien echar la culpa. Si nosotros cambiamos, la Argentina puede recuperarse. Hay que tener un plan económico, hay que tener una hoja de ruta y hay que recuperar la confianza. No hay medida de política económica que se pueda aplicar en este clima de desconfianza con éxito. ¿Pero qué es tener un plan económico? Porque, perdón, lo dijeron dos fuerzas políticas que son mayoritarias, que tienen chance de ser el próximo gobierno en Argentina. ¿Quiere decir lo mismo cuando Daer dice hay que tener un plan económico, cuando Frigerio dice hay que tener un plan económico? A ver, un plan económico tiene que... tendremos distinto prisma para mirar la posibilidad de evolucionar en la economía, esto no cabe duda. Somos dos sectores políticos diferentes, pero lo que sí hay que tener un plan económico para generar confianza y generar perspectivas a futuro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Primero que nada hay que establecer quién lo personifica también, ¿no? Y a partir de ahí... Ahora está claro, Axel Kicillof. Bueno, entonces parece que no le tienen confianza. Pero entonces lo que usted dice parece que no le tienen mucha confianza. Por eso digo, pero lo que quiero decir es usted no está diciendo hay que tener un plan económico, hay que cambiar al ministro, eso es lo que está diciendo. El ministro lo pone y lo saca a la presidenta. Hay que cambiar el gobierno. Hay que tener un plan y alguien que lo personifique, que genere confianza. Aldo Piñanelli se ríe, que a usted no le gusta. No, me río porque Bercovi, a quien aprecio mucho, parece el vocero del gobierno. Estamos en un programa que yo creí que era neutral. No, está defendiendo. Ya no me enojo con eso. Aldo, Argentina tiene Aldo me enojaba cuando ya la primera vez que me dijeron eso me enojé. La segunda vi que el argumento ad hominem no funciona. Yo le estoy preguntando, le estoy diciendo que no responda con sofismas. Pero asumilo, no hay problema que lo asumas. Pero yo no estoy defendiendo al gobierno, estoy haciendo una pregunta concreta. ¿Qué es un plan económico? Hay que cambiar el ministro, dígalo. Usted asúmalo. Argentina 2014 no tiene ningún plan económico, ni de plan de estabilidad, ni nada. Es el día a día y están fracasando en el día a día. La inflación cada vez más alta, acaba de cerrar septiembre con un 3% de inflación, y pregúntenle a la gente que va a los supermercados qué está pasando con los precios. Hay una fuerte caída de los salarios, del empleo. Decir que la inflación de Argentina es porque aumentan los salarios y porque hay concentración de precios es porque el gobierno entonces fracasó en su esquema. Compararnos con Brasil. Mira, Brasil recibió 100 veces más de inversión que Argentina en los últimos 10 años. Tenía
una reserva de 420.000 millones de dólares en el Banco Central, la tiene 350.000, mirá qué mal que le va, nosotros tenemos 25.000. Entonces, no podemos comparar dos diferencias distintas. Brasil, no, son dos diferencias distintas. Enrique Martínez me refería. En mérito a la brevedad no comparé más. Que dice que Brasil está peor que Argentina. Brasil es la octava potencia del mundo. Tiene sus problemas como lo tiene todos los países del mundo, pero los problemas estructurales digo que está igual, nos está dejando este gobierno. Nosotros estamos peor que nadie, somos la segunda inflación en el mundo después de Venezuela. Tenemos toda una regresión en la inversión. Entraron en el primer semestre, datos del gobierno, 1.040 millones de dólares de inversión extranjera directa, cuando Argentina necesita mínimo 20.000 millones de dólares por año. Entonces, todas estas cosas hay que plantearse. Llamar a una discusión entre todas las fuerzas políticas, el gobierno se encierra en sí mismo y no resuelve los problemas cotidianos. Con ese diagnóstico... Creer que el problema de la Argentina se resuelve porque van a llevar la tasa de interés al 23% con una inflación del 40%. Pero perdonando, con su propia palabra, los 20.000 millones de dólares que usted reclama, supongamos que son correctos, son una parte modesta de lo que está bajo el colchón. Cuando yo digo propiciemos que YPF se financie con eso, con la emisión de acciones, usted dice no hay confianza. Claro, no hay confianza. No hay confianza, muy bien. Los inversores extranjeros tampoco tienen confianza. Pero discúlpame, este gobierno hace 2 años instaló el SEDIN y el BADE. El BADE era gran parte... blanqueo, es otra cosa. No es otra cosa, porque la gente podría haber comprado el BADE para YPF e invertir en YPF. ¿Sabe cuánto entraron? 70 millones de dólares. Es otra cosa, fue un manejo... Porque ¿sabe cuál es el problema, Quique? Y ustedes tienen que aprender una vez por todas esta. La confiabilidad y hacer bien las cosas trae su fruto. Y hacer mal las cosas y tener la economía desmadrada, como hoy está en la Argentina... ¿Cuál es el déficit del Producto Bruto? Es menos del 4%. ¿Cuántas quiebras hay? ¿Cuántas convocatorias hay? No escuché. ¿Cuál es el déficit sobre el Producto Bruto? 5% del PBI. No llega al 3,5, perdón. Bueno, estos son los números falsos que tiene el gobierno. Los números ¿Cómo aumentaron las convocatorias? ¿Cómo aumentaron las quiebras? ¿Cómo se cortó la cadena de pago? No hay ningún problema en eso. ¿Cómo que decís ¿Cuál es el problema del desmadre argentino? Ese es el problema, que ustedes dicen que no hay problema. El problema es que hay problema. Hoy no se... Yo quiero entender el problema. Hoy no así pudo como pagar la preguntan cuál es el plan. ¿Cuál es el problema? Se duplicó la cantidad de cheques rechazados, no hay crédito, no hay actividad. ¿Vos sabés los problemas que hay en el interior, en el Gran Buenos Aires? Yo hoy tuve que ir a 2 lugares para ver si podíamos pagar la quincena, porque no entran ingresos, se cayó el consumo. El problema hoy... ¿En qué mundo vivís, Quique? El problema hoy es que los centenares de miles de personas subsidiadas, porque vienen de una economía de baja productividad, la cabeza y han digan perdido la verdad. ingreso real. Ese es el problema que me preocupa. Dejen de mentir, nada más. Con que dejen de mentir, resuelven el 50% Perdón, yo no soy funcionario público ni estoy mintiendo, y sigo siendo la misma persona seria que vos conocés. Nos conocemos desde joven. Y bueno, pero sean serios, no digan más mentiras. Reconozcan los problemas, hagan un buen diagnóstico. Todos son falsas. El PBI, la inflación, el empleo. ¿Yo qué dije? El déficit del PBI. Vos me decís 3,5, es el 5% y me quedo corto. Aldo, hay un déficit de caja enorme. Imagínense cómo se sienten los diputados. ¿Y ustedes tienen plan? Cuando reciben, cuando reciben un presupuesto en donde el dólar se calcula al 9 y pico y la inflación al 15%. Claro. Perdón, yo traje, dibujo. Yo traje esto para mostrar lo siguiente. Claro. No les han cambiado ni siquiera la tapa. Este es el 2014, este es el presupuesto 2015. Aquel dólar está previsto a 6,33 para el año 2014 y la inflación al 10%. Claro. En este no corrigieron para mostrar cuáles eran los números que finalmente estaban. Acá lo ponen en 9,45 al dólar y ponen una inflación del 15%. Entonces, como el gobierno lo único que muestra es que miente con los números, no se puede trabajar seriamente en un diagnóstico. En el presupuesto de 2014 estaba previsto un crecimiento de la economía del 6,5% del PBI y el mismo gobierno está hablando que no hay crecimiento. Que no hay crecimiento, o sea, se contradicen a sí mismos. Un crecimiento para el 2015 del 3%, 2,8%. Yo le voy a decir acá, el único plan que tiene el gobierno realmente es dotar a la provincia de Santa Cruz con un montón de recursos en miles de millones de dólares para hacer obra pública en detrimento del resto de las provincias y que solamente tengan impacto para la provincia de la presidenta. Entonces, no hay una seriedad en cómo se discute y estamos con demasiado relato y poca realidad. Rogelio, ¿el macrismo tiene plan?
Sí, por supuesto que tenemos Ya que plan. estamos hablando de plan. Por supuesto que tenemos un plan, pero para el 2016 nosotros no somos gobierno y yo espero que el gobierno tenga un plan. El gobierno es el responsable de tener un plan. Y una buena excusa, o una buena forma de aplicar un plan o de generar esa expectativa positiva que tanta falta le hace al gobierno es haber presentado un presupuesto real, un presupuesto que tenga que ver con la realidad que vivimos todos los días los argentinos, un presupuesto que de alguna manera nos indique que el gobierno vive en el mismo país que nosotros, no en un mundo paralelo donde es Disneylandia, no hay pobreza, no hay inflación, no hay desempleo. Eso es lo que de alguna manera traba cualquier posibilidad de inversión, porque nadie va a venir a un país a invertir donde los funcionarios, los dirigentes viven una realidad paralela. ¿Por qué? ¿Por qué vas a sacar tus dólares de la caja de seguridad y los vas a invertir en manos de gente que no vive la realidad que vivimos todos los argentinos? Entonces, lo primero es recuperar la confianza. Bueno, el ahí próximo la gobierno propuesta de Martínez dice que no hay que sacar la plata de los dólares. Pero bueno, está bien, son los ciudadanos argentinos los que decidirán y entonces iremos discúlpame, a los pedirle ciudadanos a los argentinos, rusos, a los chinos, el ciudadano argentino que quiera comprar una acción de YPF puede ir y comprarla. ¿Cuál es la? Perdón. Digo, cualquiera puede ir a comprar una acción de YPF. No, pero si eso tiene ciertas oficinas. No es cambiar el capital, eso es dar vuelta a plata que ya está. Estamos hablando de invertir. Pero en a ver, ojalá se solucionaran los problemas de la Argentina con esa idea. Yo creo que acá un gobierno que niega en el segundo país con más inflación de la tierra. Pero un gobierno que niega la inflación. Como un ejemplo, en el exterior, en las bolsas, las acciones aumentan todos los días. Probablemente YPF es una empresa absolutamente pertinente para el capitalismo global. Discúlpame, Enrique, probablemente la Argentina sea el único país. El gobierno de la provincia de Buenos Aires va a aumentar el 30% el inmobiliario rural y urbano, ¿no? Planteándose un incremento inflacionario y demás. Y ahí estamos, bien lo dice la diputada, planteando un presupuesto, hoy es proyecto, seguramente mañana lo harán ley, o pasado mañana, perdón, con un 15% de inflación. Digamos, o nos están robando con los impuestos, o los impuestos incrementan en una tasa más o menos real de la economía y nos están presupuestando, estamos planificando un país de mentiras. Argentina ha manejado ciertos indicadores suficientemente mal, como para que hoy no haya un indicador de pobreza, para que tengamos dificultades para juntar la serie anterior de inflación con la actual. Eso es absolutamente con los números así. la han escondido durante muchísimo tiempo. Es así. Los pobres están ahí esperando que hagamos algo. No solamente los pobres, no solamente los pobres, también lo está esperando la clase media, está esperando la gente. Además de contarlos adecuadamente, hay que resolver su problema. Yo no sé si no mentir es un plan, pero creo que es un muy buen comienzo, porque vos no podés funcionar con un país que de hace 8 años, con superpoderes o más tiempo, pero de que yo por lo menos soy diputado, a mí me llega un libro como la diputada, es un número, no se puede discutir absolutamente nada, lo votás por sí o por no. Y después no se cumplen ninguno de los números que están previstos anteriormente. Inflación. ¿Por qué tenemos una visión binaria de la cosa? O es emisión, te dirían los ortodoxos, o son los fonadores de precios. En ningún país del mundo se sale de un proceso inflacionario como la Argentina de un momento a otro en un shock como plantea Martínez, con todo el respeto que le tengo. Sí, recién lo planteaste. ¿Cómo se sale abruptamente si no es con un ajuste? Parece que quisieran hacer un ajuste, que en realidad lo están haciendo a cuentagota con una devaluación que fue terrible lo que pasó en el mes de enero, febrero y marzo. Vos me preguntabas qué plan, o vos también, ¿qué plan? ¿Por qué no? Después de 10 años de crecimiento, hoy Eduardo Bussi dijo, dejen de chamullar, están todos mintiendo, dice, respecto al futuro de los candidatos presidenciales. Bueno, Eduardo Bussi lo dijo, aliado de todos. Perdona, lo que está diciendo que se baja la retención. Yo lo que digo es lo siguiente, tan difícil es en este país hacer lo que hizo Bachelet en Chile y discutir de manera consensuada todas las fuerzas políticas una reforma del sistema tributario, que ustedes lo saben bien los economistas, que es absolutamente regresivo, que sostenemos el presupuesto de la Argentina con el IVA, en donde paga el mismo IVA un millonario que alguien que vive en una villa miseria. Pero hace años, Roy, que no, pero y hace años, ¿por qué no se puede? Otra vez pero entonces el relato, disculpame, Silvestre, ningún gobierno lo ha hecho. No, pero ustedes se enojan. Ningún gobierno lo ha hecho. No, pero ustedes se enojan cuando Aldo planteó el tema de la neutralidad. Yo sé que vos la tenés la neutralidad, pero cuidado. Sí,
sí. Cuidado, por Mirá, favor. si no se fuéramos puede ser neutrales, neutro. Pará un Cuando poco. después tenés... Pará un poco. Pero si no fuéramos neutrales, no lo invitaríamos a usted, a Aldo, Bueno, a este. pero perdón, Debe ser el parece programa normal, más pero yo digo lo plural. siguiente. Déjense de Perdón, jugar Gato, con esto. perdón, Gato. Terminen con el monólogo. Perdón, A ustedes les pero queda el muy monólogo lo cómodo. tiene el gobierno. No, a ustedes les queda muy No, pero cómodo ir a algunos Silvestre, canales. Silvestre. Disculpame, a ustedes les queda muy cómodo ir a algunos canales No, a eludir el debate. Exactamente. Y ustedes, de cara a la sociedad, tienen que debatir. Porque de cara al estamos acá. 2015 Es la tienen primera vez que me debatir. invitás. Entonces basta de terminar. Desde que Exacto. estás en el minuto uno es la primera vez que me invitás, pero Bueno, pero disculpame, vas a venir acá al 2015. pero disculpame lo Roy, siguiente. el único ¿Cómo? Guarden la kirchnerista. No, pero cuando para hablo otro en lo momento. central. No, disculpame. No, no Berco. gritemos. Berco, escúchame. No, de los Escúchame, invitados, son pero todos cuando empiezo a opositores, hablar, menos pero Enrique cuando Martínez, empiezo a que no es hablar funcionario. de lo central, que Pero es la déjame reforma decir esto. impositiva, para saber si un gobierno es progresista o no, se me corta, no se me deja. Pero Hablemos del peleate tema. con- Ese es el pero tema importante. Vos sos peleate con- economista. Peleate con un funcionario, claro. peleate, no te venga a pelear con No, nosotros. yo no me que te peleo invitamos con para vos, que te pero vengas. digo, es un tema- hay Ustedes cuatro tienen la economistas. obligación de dar los Silvestre, debates. pero lo estoy dando. monólogos, Lo los estoy dando. monólogos. Hay que reformar el sistema impositivo en la Argentina. A ustedes les ha quedado muy cómodo hacer monólogo de cara a la sociedad. Y en al los gobierno canales que se también le ha dan. quedado cómodo. Bueno, acá Decir que es somos- progresista ¿sabés qué? y no tocar un punto Acá del somos IVA. un punto de Pero por encuentro. favor. Acá somos un punto de encuentro. Este La es un verdad que punto- la bueno, en primera el vez punto de que encuentro que quiero decir veo lo que siguiente. la primera vez que veo le que pregunto te a los invitamos y te economistas. quejas de que te invitemos. Le pregunto a los Estamos todos economistas. locos. Le pregunto a los economistas. ¿Es razonable que en la Argentina sigamos teniendo un sistema impositivo regresivo como el que tenemos y con un gobierno que tiene un relato que dice ser progresista, nacional y popular, y estamos financiando el presupuesto con la plata del ANSES, en donde los viejos pobres financian a los pibes pobres en la Argentina? Bueno, a ver qué opina Aldo, que qué son opina Berco. coordinadores de dos Claro, candidatos presidenciales con me parece que posibilidad es de muy llegar. ilustrativo lo que pasó, porque con el cariño y el respeto que yo también le tengo a Aldo, el hecho de que tenga que acusar a alguien de tener una idea política cuando le está haciendo una pregunta, me parece habla de una forma de comunicar la política que usted tiene y de una forma también de acostumbrarse a que lo traten en algunos canales o en algunas radios. Porque yo recuerdo, por ejemplo, con el panorama catastrofista que usted estaba planteando, el día anterior al default forzado por el fallo de Griesa, le pregunté si usted vendería dólares para comprar bonos de la Argentina y usted me dijo, sí, está todo arreglado. Esto no se lo hace notar nadie en otros canales por ahí, pero acá, la verdad, de los invitados, el único oficialista es Enrique Martínez. Todo lo demás viene Rogelio del PRO, ustedes del masismo, radicalismo, socialismo. Me parece de verdad que lo que dice el gato... Hay dos masistas, así que somos masistas esta noche. Claro, me parece que de verdad hay que Berco, aflojar porque lo que- el pero lo que da 608 de los dos lados es lo que nos ha llevado hasta este momento. No, pero cuando entramos en un tema que es gravitante, Pero todo lo demás pero está. cuando entramos en un tema que es tan importante como el sistema impositivo, porque ustedes habían planteado y creo que bien, ¿cuál es el plan? Y pero nosotros Bueno, no tenemos la posibilidad, Bueno, eso lo ustedes tenés que preguntaron discutir. muy bien, Está bueno, por eso te estoy contestando. Roy me hizo una pregunta sobre si hay que Sí. cambiar o no el modelo. El sistema Y yo impositivo. te digo que tajantemente que sí. Inclusive si vos te fijas... Lo proponen ustedes con Mira, Sergio hemos Massa, proyectado un montón de con Sergio proyectos Massa, de ley. Aldo. Desde enero a la fecha, en la Cámara de Diputados, a través de nuestro bloque, y Daer es uno de ellos, hemos presentado un sinnúmero de proyectos de ley que reforman el esquema impositivo. Por ejemplo, automaticidad en el ajuste del mínimo no imponible Sí, eso es todo lo para el demás. impuesto a las ganancias, el tema igual similar a lo que fue las jubilaciones. Hemos presentado un proyecto de ley que establece una reducción en las retenciones a cero de maíz y trigo, así como las economías regionales, reducir las retenciones para aquellos productores de soja que están a más de 500 kilómetros de distancia de los puertos, porque los fletes hoy los están matando. También hemos propuesto desgravar del impuesto a las ganancias a las pymes, aquellas que invierten en equipos y en tecnología. Hemos planteado reducir el IVA para los productos de consumo masivo, en alimentos. En fin, hay Sí. muchísimos Hay, proyectos hay- de ley. hay- ¿Qué lo financia? hay- En los hay cuales, muchísimos proyectos. mira, con respecto al tema de financiación, Grabando a los que pagan poco. el hecho de desgravar, No, punto, el presentaron hecho, para financiar. no, La te voy a renta decir, financiera. por supuesto que hay un correlato de financiación de eso. El correlato fundamental es que si vos desgravás la compra de equipos, por ejemplo, en el caso de las pymes, el ingreso que hace de la venta de los mismos equipos y el incremento de la producción financia
la desgravación del impuesto a las ganancias. Lo mismo va a pasar con la producción de las economías regionales, que la reducción de las retenciones va a permitir un mayor volumen en las economías regionales, mayor nivel de exportación, mayor nivel de consumo y de inversión local. Entonces vos vas trasladando un sistema regresivo como es el que ahora está por uno más progre. Está bien. Voluntarismo fue lo que hicimos en el 2002 y tuvimos preguntarle a La Baña lo que hicimos en el 2003. ¿Por qué no poner impuesto a las transacciones financieras para financiar eso? Sí están las transacciones, lo que tenés que hacer... financiarlo con el juego. ¿Por qué decís que no están las transacciones financieras? Un impuesto más importante a las transacciones. Pero discúlpame, vos decís que no está el impuesto a las transacciones. No, lo que digo es, para financiar las reducciones, ¿por qué no financiamos a los que ganan con las transacciones financieras? Que sean más transacciones financieras. No, porque ese discurso es muy... Cuando hablamos de cómo cubrir, cubrir el déficit que puede generar la transformación de algún impuesto, también tenemos que ver cómo aumentó la presión tributaria. Hemos cambiado la pirámide de recaudación del impuesto a las ganancias. Esto era un impuesto que recaudaba muy poco del salario de los trabajadores y hoy es los trabajadores somos lo que aportamos la mayoría. ¿Y por qué tenemos déficit si aumentó la presión tributaria? Bueno, lo que tienen que hacer es revisar el gasto. A ver, tenemos que ir cerrando ya el debate. Rogelio, usted a la pregunta que hacíamos, ¿reforma tributaria sí? Este es el gobierno que más aumentó el gasto público en la historia de la Argentina. El gasto público, cuando lo medimos en todos los niveles, está cerca del 50% del producto, es decir, casi representa la mitad de la economía. El espejo de eso es la presión tributaria récord también en la historia. Y la verdad que los impuestos que cobran en la Argentina son malos, atentan contra la competitividad y están sesgados sobre los que menos tienen. Frigerio, porque entonces, el apoyo a los sectores humildes representa más del 10% tenés que hacer del Producto Bruto. Tenés que hacer una reforma tributaria. De hecho, nosotros venimos presentando proyectos desde el 2007. Al Congreso, al jefe de gabinete, era Sergio Massa en esa época, donde hablamos de la baja del impuesto a las ganancias sobre los trabajadores que menos ganan. De hecho, lo volvió a plantear Mauricio Macri y todo el oficialismo y la oposición se le tiró encima. ¿Cómo la Argentina tiene que asumir como algo normal que la gente que apenas puede comer con su sueldo y pagar las cosas más esenciales tenga que a su vez pagar impuestos a las ganancias? Lo mismo con las retenciones a las exportaciones de las economías regionales. Hoy dijo Bussi que era chamullo lo de sacar las retenciones. Cuando estuvimos con Bussi no dijo eso, porque nosotros la propuesta del campo la presentamos primero él y la verdad que en esa reunión él estaba muy de acuerdo con todo lo que presentábamos y tenía totalmente otra actitud. Con esa reforma tributaria nosotros no estamos de acuerdo. Bueno, está muy bien. Vamos a hacer el próximo debate sobre reforma tributaria y planes económicos. De todas maneras, podemos Gracias. Yo no le tengo miedo a los debates. Espero que ustedes, que son protagonistas, no le tengan miedo a los debates. ¿Me permite gracias, decir Aldo. una última cosa? Gracias, Héctor. Gracias, Rogelio. Sí. Lo importante es aprender a concertar. O sea, más que las alianzas, más que el consenso. ¿Y ustedes ya están concertando con Sergio Massa hoy en Jujuy? Lo que hay que hacer es aprender a acercar opiniones que terminen beneficiando a la gente. No, pero a ver, yo vuelvo a lo del inicio. Me parece fundamental, Lune, pero tienen que dirimir las internas, obviamente. No vamos a dirimir las internas. Si hay hoy una foto con Massa, decime si no les provoca ruido. Decime sinceramente si no les provoca ruido. Creo que más ruido le tiene que hacer a Fellner. Ortodoxo, por favor. Decime si no les provoca ruido esa foto. Mirá qué foto. Se ríen los masistas de la mesa. Mirá qué foto. Mirá cómo te gasta. No, Héctor.